Queridas, queridos, qué días de locura he tenido, ciertamente. Mm, Ay, ¿qué está pasando aquí? Algo está ocurriendo que hizo como un bzz, bzz, bzz. A ver, si algo está ocurriendo. No sé qué sea. Veo que todo está bien conectado. ¿Será una cuestión técnica? Vale, voy a interrumpir la grabación. Ve, ve por qué. ¿Por qué ocurre eso? A ver, una, dos, tres, uno, dos, tres. Ok, creo que ya. No fue algo muy extraño. Un sonido de mi bocina, así como bzzn, bzzn. Tal vez no se grabó porque tengo activado en este programa de grabación ¿cómo se llama? Un modulador de sonido ambiental. Muchas veces cuando estoy grabando, mi vecino de enfrente tiene su música y no se escucha. Es algo muy bueno eso. Pero, en fin. Semana de locura. eh, no he podido seguir, al menos no como me gustaría, la investigación sobre, digámoslo así, eh, una continuación a psicoanálisis del Estado. Ajá. En el video pasado que publiqué el martes, el podcast número 28, El dolor del proceso creativo. eh, Grabé una serie de observaciones al respecto, digámoslo así, de la conformación del lazo social. Eso es lo que me tiene muy, muy interesado, entre otras cosas, porque ya me inscribí para continuar mis estudios en Derecho. Voy a comenzar el sexto cuatrimestre de 9 en octubre del 2026, si Dios quiere. Ajá. Si Dios quiere y la Virgen lo permite, dicen en mi familia, que somos realmente ateos, pero nos gusta hablar, ¿no? Sobre estas cuestiones religiosas. Si Dios quiere y la Virgen lo permite, eh, retomo mi carrera de derecho ¿cómo se llama? En octubre del 2026. Estoy a más o menos un año de concluir. Yo creo que para finales del 2027 estaré concluyendo mi carrera en Derecho. Tengo promedio de 9 y algo, 9.5, algo así. Pero me llama mucho la atención, digamos, cómo el ser humano se inserta en una comunidad, digámoslo así. Empieza sin duda por el contacto con los padres, empieza sin duda por el desarrollo del lenguaje, que es ahí donde al menos yo pongo mucha atención en lo que se deriva en aquello que viene después de la formación del lenguaje, que es justamente la formación de la ley, formación de contratos, ciudades, civilización, leyes, es verdad, acuerdos nacionales, internacionales, justamente países, etcétera, 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 etcétera. Esta semana estuve nuevamente, igual que todas las semanas, mandando currículums, buscando, pero comencé mi semana mm, el día lunes anterior con una visita a la Cámara de Diputados. Ahorita voy a simplemente hablar sobre lo que ocurrió en esta reunión. No pienso dar nombres por cuestión de seguridad, tanto mía como de mis contactos, pero sí, debo decir que, maestro, muchas gracias por su apoyo, por esta plática que tuvimos. Pienso yo que muy sustanciosa, muy enriquecedora para las tres partes. Maestro, quedé de enviarle un bosquejo. Lo voy a enviar a más tardar en las próximas horas, pero sin duda, aterrizo. Llego a la Cámara de Diputados, que ciertamente me recordó mucho a cuando yo acudía a las oficinas del búnker, que son las oficinas centrales de la Secretaría de, no, la Procuraduría de, Procuración de Justicia de la Ciudad de México. El búnker se le llama.
Al ingresar al búnker, uno tiene que pasar por una serie de registros, ajá, algunos físicos, algunos digitales. En el búnker a uno le daban una estampita que se ponía en la solapa del saco, de la camisa, ajá. Y ya así pasabas con tu estampita, era una estampita simplemente de color, ajá, no era, a veces era verde, a veces era naranja, a veces rosa, por ahí, ¿no? Eh, pero bueno, entrando la Cámara de Diputados, estaba casi vacía. Estaban justamente los lugares para registrarse, pero en el momento en el que yo y mi acompañante llegamos, no había nadie. Ajá, entonces simplemente pasamos, nos registramos, luego pusimos nuestras pertenencias, lo que llevábamos, digamos como mochilas, maletines, en una banda donde una señorita las revisó. Ya ingresamos a la Cámara de Diputados y teníamos una plática con un diputado sobre la ley o el caso Jaso Cruz. Ajá. Para retomar, digamos, esta situación, diremos que el caso Jaso Cruz es un caso reciente en la Ciudad de México. Un maestro fue maestro de preparatoria, educación media superior, antes de entrar a la universidad. Fue acusado por parte de una de sus alumnas de haberla tocado 6 veces. Ajá. Supuestamente por el acto del maestro. Y esta muchacha se enfermó psiquiátricamente o algo así. Supe que estaba en un hospital por dolores de cabeza o algo así. Ajá. Necesito informarme más. Pero eh, el maestro, después de haber sido denunciado formalmente con las autoridades, fue retirado de su puesto, estaba a punto de jubilarse y era un maestro tal vez no viejo, pero sí con años de carrera magisterial, años de carrera dando clases, estaba a punto de jubilarse y al recibir esta denuncia, al ser separado de su cargo, decide tomar su propia vida. Graba un video, lo publica y efectivamente encuentran su cuerpo. Las autoridades, no se supo qué pasó con la muchacha. Eso fue algo que nos quedó pendiente de la reunión que tuvimos porque justamente fue un caso muy mediático en la Ciudad de México, más o menos hace como un mes, ajá, un mes de que yo estoy grabando este video. Y por supuesto hubo mucho movimiento en redes. También debo decirlo, gracias a digamos, mi labor en redes sociales, me he hecho de algunos contactos. Uno de los contactos me permitió justamente llegar a la Cámara de Diputados a preguntar, ¿se están haciendo leyes por el caso Jaso Cruz? Esa fue mi pregunta, esa fue mi indagatoria. Y ese es también, digamos, parte de lo que les vengo a contar el día de hoy, parte porque no es nada más una cuestión de un caso único, no es nada más una cuestión de mi propia situación y también mi propia carrera en el derecho, mi propia, digamos, formulación del derecho a través del psicoanálisis, mi propio abordaje psicoanalítico, mi propia vida, al fin y al cabo, mi propio interés. Que eso fue algo que me preguntó el diputado. Bueno, ¿y a ti, y tú por qué? ¿Tienes alguna situación personal? Le dije sí y no realmente. Eh, yo, aunque tuviera una situación así, puedo señalar como, digámoslo así, no es una queja, es más bien una observación justamente por 13 años de atención a víctimas del delito. Los procesos son muy tardados. Ajá. Los procesos no necesariamente llevan a, digámoslo así, un fin deseado. Cuando yo voy y denuncio un delito, espero que las autoridades se pongan a investigar inmediatamente y que agarren a los culpables, los presenten frente a las autoridades también y se ejecute un juicio para que, si yo fui afectado por un delito, a mí se me recupere lo que perdí y que la persona que cometió el delito, pues pague.
lo que me hizo y si es posible que vaya a la cárcel, si es posible. Pero justamente fue algo de lo que abordamos, una cuestión, digamos, procesal, digamos, estadística. Aproximadamente el 98% de las carpetas de investigación iniciadas, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, no llegan a nada. Ajá. Y esto lo puedo entender, lo puedo explicar, de hecho, razón por la cual no digo que esté bien. En las redes sociales se emprenden campañas de linchamiento mediático hacia ciertas figuras, a veces con razón, a veces sin razón. Ajá. En referente al caso Cruz, por ejemplo, el caso Jaso Cruz, eh, llegué a ver noticias donde decían, no les miento, el maestro fingió su suicidio. El maestro realmente no está muerto. Ajá. Cuando incluso han salido algunas de sus otras alumnas a defender en memoria de su maestro, que siempre las apoyó, etcétera, etcétera, etcétera. Se hizo un... En redes sociales se hizo un circo, maroma y teatro. Ajá. Y justamente mi interés era que no se quedara en circo, maroma y teatro, sino que aterrizara en una ley, en algo en concreto. Ujú. Y justamente, digamos, por eso la reunión en la Cámara de Diputados entre yo, mi contacto y el diputado fue en ese sentido muy fecunda, muy positiva, pienso yo, para las tres partes. Eh, Hay, digamos, como que cierta, ¿cómo decirlo? Hablando de la tardanza de los procesos, cierta, cierto deseo de inmediatez de acción de justicia. Ajá. Incluso la ley es lo que quisiera. Ajá. No solo estoy hablando de los políticos, no solo estoy hablando del aparato completo de procuración de justicia, estoy hablando de las personas, los ciudadanos, las autoridades, todos quisiéramos una justicia, se dice, pronta y expedita. Que lo que ocurrió sea conocido y que en base a un dictamen, en base a la aplicación de la ley, realmente se, se haga justicia, se cree la justicia, no de creer, sino de crear. Ajá. Fui testigo de algunos casos, pero esto es también lo valiosísimo. Yo creo que mi mayor aporte a mis usuarios, a mis clientes en aquella experiencia laboral de atención a víctimas del delito voy a tomar un papel higiénico para simbolizar una carpeta de investigación. Esto es un papel, pero imaginemos que es una carpeta de investigación. Yo les decía a las personas que yo atendía, esto es un papel. Ajá. Esto no va a parar ninguna bala. Ujú. Dependiendo, por supuesto, de qué tan peligroso haya sido la experiencia de mis denunciantes, de mis, ¿cómo decirlo?, de mis asesorados, de mis clientes, de aquella gente que yo atendí en atención a víctimas del delito. Había veces que les daba ciertas recomendaciones, no en contra de la ley, sino considerando que la ley tiene sus límites para cuidar a la gente. Ajá. Las redes sociales, todo es inmediato y justamente por su inmediatez se hacen todo tipo de barbaridades dentro de las redes sociales. Se lincha mediáticamente a veces a gente sin ninguna razón, pero, y eso es también parte de lo que hablé en esta reunión, lo hacemos como por ganas de matar. Ajá. Lo hacemos como seres humanos, linchamos a un otro, no por justicia. Ahí la justicia es, digámoslo así, un accesorio, un ornamento. Lo que se esconde detrás de las acciones de muchos, de la masa en las redes sociales, son las ganas de destruir, las ganas de matar, la pulsión de muerte. Ajá. Y esto es un aporte fascinante del psicoanálisis al entendimiento de la naturaleza humana. Ajá. Eh,
quisiéramos una cosa, cuando nosotros convivimos con cualquier persona, quisiéramos una cosa. Ajá. Supongamos dos amigos que se reencuentran y que se empiezan a mandar mensajes en redes sociales. Amigo, hermano, vamos por unas cervezas. Ahorita no puedo, mi hermano, dame un chance, déjame que pase mañana en la tarde, pero hoy no puedo. Órale pues. Una pareja que se reencuentra, oye, ¿cómo has estado? Hace mucho que no te veo y bla, 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 vamos por un café. Ok. En la plática, por supuesto, nacen intenciones, tal vez de no de regresar, pero sí de pasar más tiempo juntos. ¿Se puede o no se puede? Llegamos a una escuela, queremos tener interacción con nuestros semejantes. ¿Se puede y no se puede? Hacemos lo que podemos, todos, los psicoanalistas. Recuerden una cosa, queridas, queridos, el psicoanálisis es una relación que se ejerce con uno mismo. Ajá. Cuando uno entabla una relación analítica, es decir, supongamos, como una terapia, no es terapia el psicoanálisis, pero es, ahorita usando el símil, cuando una persona se acerca con un psicoanalista y dice, quiero que usted me analice, ¿ok? Pongámonos de acuerdo, etcétera. Ajá. Esa relación entre dos personas que se reúnen simplemente para platicar tiene por fin que el analizante devenga analista. No quiere decir que se ponga a su consultorio, no quiere decir que comience a hablar de complejo de Edipo, de pulsiones, de inconsciente, sino que esa persona que, digamos, de manera preparatoria se acerca con un psicoanalista, terminará recreando, terminará reformulando su propia relación consigo mismo, consigo misma. Ajá. Esto con un afán de alcanzar mayor poder, mayor libertad, mayor soltura social, mayor soltura mental. Ujú. Eh, claro está, para lograr eso depende mucho tanto de la habilidad del analista como de la misma naturalidad con que el sujeto se relacione consigo mismo. Ahorita voy a dejar hasta ahí mi descripción del psicoanálisis como una dinámica entre dos personas y solo dos. No hay como tal psicoanálisis grupales, pero dos personas, ajá, que se reúnen para hablar y que en su habla una de ellas da cuenta de su propio inconsciente. Ajá. Y no estoy hablando del psicoanalista, estoy hablando del analizante. El psicoanalista que ya pasó por ahí, digamos, por la posición de analizante, el psicoanalista va a veces soportando el trato, a veces más bien marcando un límite contundente, a veces escuchando, a veces cortando la escucha. Ujú. Pero eh, en un sentido, digamos, realista, en un sentido fáctico, más allá de lo que el psicoanálisis aportó a la humanidad, se hicieron muchas cosas. Ajá. Esto es, yo creo que algo de lo más pesado que viví en la semana, pero bueno, vamos por orden. Lunes, Cámara de Diputados, martes, eh, entrevista, me parece. No me acuerdo, no, la entrevista fue el jueves. He estado muy, muy ocupado y ahorita me cuesta trabajo sin abrir el celular, recordar todo lo que hice la semana, todo lo que hice, ¿qué hice? Todo lo que hice en la semana. Mm, las lecturas. A pesar de estar yendo y viniendo, a pesar de a veces estar en mi casa una hora o dos antes de irme a dormir, eh, me di el tiempo para no solo leer todas las lecturas de la semana, sino que también ir haciendo más y más y más y más cortos que he estado compartiendo en TikTok, en Instagram. En TikTok una respuesta impresionante, en serio. Y es algo que me emociona mucho. Eh, y estoy empezando, tendré menos de un mes subiendo videos diarios en YouTube, en Instagram. Y esa es otra cosa, ¿no? Estoy, digamos, como que aterrizando un proyecto de mí, para mí.
estoy definiendo mis alcances, estoy definiendo también mis caminos. Y en ese sentido, estoy muy feliz, estoy muy emocionado. Creo que se pueden lograr grandes cosas y justamente al momento de yo empezar un poquito más atrás de mi carrera en derecho, si empecé mi carrera en derecho fue porque me di cuenta de muchas cosas, entre ellas, digámoslo así, una jerarquía académica. Lo que voy a decir lo voy a decir con cierto dolor, no porque el dolor me lo hayan provocado a mí, sino por cosas que vi. Ajá. Entré a trabajar atención a víctimas del delito en el 2012. Ujú. Cuando yo entré a trabajar en el call center de la empresa. Este call center, digamos, tuvo varias administraciones mientras yo estuve ahí. En algún momento, una administración estaba a cargo de una maestra. Creo que fue ese mi administración inicial. Pero la administración de ese call center cambió, digamos, mucho conforme yo estuve en la empresa. Trabajé en el call center alrededor de 3 años, más o menos, 3 de 13. Ajá. Después de estar trabajando en el call center y justamente por mi desempeño, comencé yo a hacerme amigos abogados. Ajá. El call center era atendido por profesionales de la psicología y el derecho. Y en mi contacto, poquito a poquito fui dándome cuenta. Una de mis primeras observaciones es que la ley existe para que uno como ser humano, como ciudadano, no tome la ley por su cuenta. Es decir, el Estado existe para que uno no se vengue, uno no recurra a la venganza. Ajá. Eh, y poco a poco mis observaciones fui observándolo, fueron siendo notorias, incluso en la población de abogados. Ajá. Era Comencé en agosto del 2012 a trabajar en atención a víctimas del delito. Ujú. Mm, para agosto aproximadamente del 2015, entre que yo haciendo y también ocurre un hito muy importante en mi vida, yo me divorcio. Ajá. Y ahorita no diré mucho, de hecho, de preferencia preferiría dejarlo hasta ahí sobre mi divorcio. ¿Por qué? Pues porque no es solo una cuestión mía. Ajá. Puedo decir algunas cosas, pero simplemente diré que fue mi matrimonio la mejor decisión de mi vida, y al mismo tiempo también el divorcio fue también una decisión tal vez no la mejor, pero sí crucial en un momento de mi vida en el cual yo necesitaba definir qué quería. Ujú. Eh, Me casé con la mejor mujer que he conocido. No lo voy a negar, no lo voy a cambiar esa versión de mí nunca. Versión de mí sobre ella. La mujer más paciente, la mujer más inteligente, mi mejor amante fue mi esposa. Ujú. Mm, y al mismo tiempo, ella y yo nos casamos inocentes. Ujú. El tiempo pasa y la inocencia se cae. La atención que teníamos el uno para el otro, digámoslo, ya no era la misma. Y llega un momento en el cual, tras una pelea que yo considero totalmente innecesaria, digo, hasta aquí quiero el divorcio. Viví solo un tiempo, ya trabajando yo. eh, Paso de el call center a atención al delito, ¿cómo se dice? Federal en las centrales de autobuses, programa en el cual yo permanecí alrededor de 4 años trabajando. Ajá. Y poco a poco ahí nuevamente sigo trabajando con abogadas principalmente. No recuerdo, creo que solo hubo un compañero con el cual yo haya trabajado en fines de semana en atención a víctimas del delito. Atendimos muchísimas cosas y es curiosísimo. Yo estuve trabajando en 3 de las 4 terminales de autobuses de la Ciudad de México. Eh, pero miren, justamente les narraré un caso. Eh, Resulta que trabajando en una terminal, no diré cuál, trabajé un poquito incluso
en la terminal Tapo. En esa terminal el programa estuvo muy, muy poco, pero eh, en una terminal de autobuses, en una ocasión, llegó una niña, bueno, una jovencita. No era una niña chiquitita, chiquitita, sino era más bien una jovencita, pero sí se veía, más bien, se veía menor de edad. Ajá. Eh, y recuerdo que en ese momento nos pedían a mí y a mi compañera hacer rondines. Mi compañera había salido a su rondín o habrá salido al baño, no me acuerdo, pero en ese momento estaba solo y estaba seguro que mi compañera iba a regresar en unos minutos. Ajá. Eh, Cuando yo estaba solo, digamos en nuestra área de trabajo, se me acerca una niña y me empieza a contar una historia impresionante. Básicamente, y esto sí ya no me acuerdo en dónde fue, pero ella se casó, ella tuvo una hija, y ella, y todo esto, digamos, dentro de la ciudad, siendo ella menor de edad, hubiera sido un completo escándalo, pero afuera de la ciudad realmente no es tan escandaloso. Ajá. Por cuestiones del destino, ella, no me acuerdo por qué pierde a su pareja, siendo ella menor de edad. Y no sé si se va a su pareja, no sé si se muere, pero ella se queda sola con su hija. Y entonces empieza a trabajar en un bar de su localidad, siendo ella menor de edad. Ajá. Como trabajadora del bar, empieza a familiarizarse con el ambiente del bar. Nuevamente, esto no ocurre en la Ciudad de México. Realmente ni me acuerdo. El caso pasó hace aproximadamente 6, 7 años, más o menos. Tal vez fueron 5, tal vez fueron 10, no me acuerdo, pero fue hace ya años. Ajá. Y resulta que trabajando en el bar se involucra se involucra afectivamente con clientes. Ajá. Empieza a salir con clientes. Y no solo eso, sino que ella, y esto nace de ella, no, nadie la obligó, empieza a prostituirse entre clientes, entre varios clientes. Pero poco a poco, ella misma se va, digamos, haciendo, no solo, digamos, de una clientela en su prostitución, siendo ella menor de edad, no solo, digamos, se hace popular entre los clientes del bar, sino que también ella empieza a consumir drogas. Ajá. Y en una de esas, pues ya entre el clientes, dinero y drogas, ella misma pues ya no puede hacer otra cosa más que drogarse y despertar, drogarse y despertar. Ya no sabe si se prostituye, ya no sabe qué, pero tiene dinero, pero esto pasa, entre que la comunidad la cuida, entre que no, entre que se va de aquí para allá, ¡pum! Termina ella en la terminal donde yo estaba trabajando. Y yo así como, wow. Y ella realmente, yo le creo. ¿Por qué? Pues porque ella no estaba llorando. Ella no estaba diciendo, ay, pobre de mí, yo soy víctima, yo necesito del cuidado institucional. Pero bueno, era parte de mi trabajo. Mira, le digo, la historia que me cuentas es terrible, pero al mismo tiempo lo que yo puedo hacer por ti es esto. Ajá. Ahorita yo tengo que avisar a las autoridades locales que tú estás aquí, que eres menor de edad, que me narras una historia donde hay abuso de sustancias, hay algunos delitos, algunas situaciones de mucha vulnerabilidad. Ajá. Te llevaríamos frente a las autoridades correspondientes para ver cómo te pueden ayudar. Y ella dijo, ok, está bien. Me acuerdo que minutos después de terminar yo de hablar con esta chica o de escucharla, llegó mi compañera o mi compañera llegó mientras yo estaba hablando con la niña. Yo rápidamente le dije a mi compañera, mira, así, 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 así.
Mi compañera no, pues vamos, avisamos a los jefes, avisamos a las autoridades de la localidad y como era una niña, bueno, una menor de edad, fue mi compañera quien fue ante la autoridad correspondiente para presentar a la niña, digamos, como enlace. Ajá. El primer respondiente se le llama la autoridad primera. Nosotros no somos o no éramos autoridad. Notificamos a la autoridad, pero primer respondiente fue el primer policía que se presentó ahí con nosotros y con la niña. Ajá. Este policía toma a mi compañera, toma a la joven y se la lleva frente a la autoridad, que no recuerdo, creo que era la fiscalía, no del menor infractor, sino la Fiscalía de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, me parece. No me acuerdo el nombre exacto, pero sé dónde están las oficinas y puedo llegar hasta en metro, caminando. Ajá. Pero cuando esto ocurre, pues por supuesto yo me quedo en el lugar de trabajo. Ajá. Ah, pasaron aproximadamente 3 horas. Mi compañera regresa llorando. Amigo, amigo, no puedo creerlo. La Ministerio Público nos gritó a todos. Voy a decirlo tal cual mi compañera dijo que ocurrió. Por supuesto, esto yo no lo vi, pero mi compañera, por su reacción, yo sí lo creí. La Ministerio Público nos dijo, ¿por qué me están trayendo una putita más? Yo no necesito estar lidiando con estas tonterías. La Ministerio Público. Claro está, ahorita han pasado tantos cambios, que tanto en nivel administrativo como político, que es muy probable que ese Ministerio Público, de la cual no sé el nombre, ya no esté. Pero eso al menos fue lo que me contó mi amiga, mi compañera. Ajá. Eh, ya escuché a mi amiga. No les puedo decir que lloramos juntos, pero sí me quedé como increíble. En fin. eh, de ese proceso resultó que efectivamente la menor de edad se quedó bajo resguardo de las autoridades y podríamos decir que bueno, fue lo mejor. Pero, les repito, niña, podemos decir menor de edad. En la ciudad, digamos, se tienen ciertas consideraciones legales y sociales que fuera de la ciudad no necesariamente son efectivas. Ajá. Podrían estar ahí por constitución, por ley, por todo esto, pero de forma efectiva, de forma práctica, están simplemente en papel. Ajá. Claro está, no estoy diciendo que México es un lugar de bárbaros, que México es un lugar de lo peor. No, queridas, queridos, simplemente las leyes son diferentes en su impacto en el lazo social, en la forma en la cual las gentes se relacionan. Ajá. Eh, Y esto es importantísimo enfatizarlo. No quiere decir tampoco que las leyes no funcionen. Quiere decir, y esto es, eh, podríamos decir que una concepción de la ley, una concepción del derecho, una concepción jurídica. Más allá de la ley está la realidad. Ajá. Más allá de lo que dicta la ley, las cosas ocurren. Ujú. Y lo vi muchas veces, muchas, muchas veces. Y aún así, repito y enfatizo, mi pregunta este lunes en la Cámara de Diputados es, ¿hay alguna propuesta de ley por el caso Jaso Cruz? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, podríamos decir, las leyes son inoperantes hasta que preparamos a la gente para poder usarlas, que fue parte también de mi contribución a esta plática. No es nada más, queridas, queridos, tenemos ley, habemos papa, habemos lo que ustedes gusten y manden. No es nada más tener algo escrito que diga, esto pasa, vamos a hacer esto. Es una cuestión de educación desde la primaria. Ajá. El diputado hacía un comentario muy, muy importante, pienso yo. Usted hizo abogado, usted hizo abogado y usted hizo abogado.
todos con su abogado, es decir, como queriéndonos decir, no que solo yo necesitara un abogado, mi acompañante necesitara un abogado, sino todo el mundo necesitara un abogado. Y mi propuesta fue, por un lado es cierto, pero por otro lado también necesitamos prepararnos en la concepción, digámoslo así, del papel de la ley. Del papel, ahorita que es que lo veo así, pues sí, la ley es papel. Em, pero es que ese es el punto, queridas, queridos. Por un lado, no puedo evitar pensar en esta frase muy popular. Dime cuántas leyes tiene un gobierno y te diré cuán corrupto es. Ajá. Nosotros como individuos humanos, y esto es también algo que he hecho muchas veces, usar papelitos. Tengo aquí, estuve gripiento en la semana que me pasó de todo. Eh, Ley tras ley, tras ley, tras ley, tras ley. Ajá. Y ya tenemos todo este conjunto de leyes y ya mejor se las damos a la inteligencia artificial y le hacemos preguntas a ella. Ajá. Que ese es otro punto que no hablamos con el diputado, porque ciertamente el mundo está transformándose a una velocidad impresionante. Y eso es algo que no he hecho tampoco. He tenido pláticas con inteligencia artificial, algunas las he publicado aquí, algunas las he publicado en mis otras redes sociales, Facebook, Instagram, no tanto, pero en fin. Pero ¿hasta qué punto, así como hay gente que usa la inteligencia artificial para ser su terapeuta, entre comillas, ¿por qué no usar la ley, digo la ley, la inteligencia artificial para ser nuestro propio abogado? Ajá, definir nuestros intereses jurídicos, etcétera, etcétera, etcétera. Defender nuestros intereses individuales. Pero, queridas, queridos, esto lo digo no necesariamente para echar a perder el derecho, que al fin y al cabo, algo que me da tranquilidad conforme avance el tiempo, es notar cómo la inteligencia artificial tiene sus límites contundentes. Eh, ¿Cómo les explico? Primero, antes de abandonar ya el caso de aquella niña que atendí, mi compañera regresa llorando, mi compañera después dejaría este trabajo para integrarse a otro en procuración de justicia. Eh, Permanezco yo en ese trabajo, en ese lugar específico donde ocurrieron los hechos o donde yo fui testigo de cómo se trató tanto a mi compañera abogada como a la niña, como al policía que nos ayudó. Eh, Pasó el tiempo y yo hablando con mis compañeros, me entero de que la niña se escapó. De estar, digamos, siendo vigilada y cuidada por las autoridades, la misma niña dice, esto no es bueno para mí. Y se escapa. Por motivos, digamos, de buscando gente que la apoye, regresa a la central preguntando por mí. No estaba yo. Yo trabajaba fines de semana y en algún momento la muchachita se escapó diciendo, es que allá adentro está feo, está muy feo, no quiero volver. Mis compañeros me dijeron, sí, mira que regresó, preguntó por ti y como no te vio, se fue. Íbamos a proceder porque nuestro protocolo nos dictaba. Bueno, no había protocolo, el protocolo lo escribí yo y nadie lo leyó. Eh, la ley nos marca notificar a la autoridad y lo hice, pero cuando volteo la niña ya no estaba, se echó a correr cuando no te vio. Y así, queridas, queridos, yo y mis compañeros, yo y las autoridades, actuamos conforme la ley, pero la ley no necesariamente es real. Esto puede ser muy doloroso para un abogado que escucha. Enfatizo, no necesariamente. Ajá. Y con real no me refiero a que esté escrita. Con real me refiero a que sea efectiva, contundente, que sirva de algo.
Porque si acumulamos ley tras ley, tras ley, tras ley, tras ley, no estamos haciendo nada, sino simplemente dándonos besitos en nuestra frente y diciendo, qué bonito soy, como me quiero. Poco a poco, queridas, queridos, trabajando en aquella empresa, que no diré su nombre, sufran, sufran, cabrones, cabronas. Sufran porque ya no tienen a su caballero. Sufran porque ya no tienen a quien enfrentaba todos los dilemas posibles que ustedes no quisieron enfrentar, que ustedes no querían enfrentar. Los defendí y no me defendieron frente a acusaciones falsas. Pero, ni modo, ustedes me perdieron. En fin, queridas, queridos, eh, eh, mm, esa experiencia laboral fue en un sentido muy hermosa, justamente por lo que acabo de decir. No es solo que pueda yo sonar orgulloso, hice grandes cosas. Se hablé frente a 10.000 personas sobre suicidio, sobre delitos, sobre sexualidad infantil. Frente a 10.000 personas, no, no que digo 10.000, 50.000 personas solo en el 2024, 25. Es poco. Hice muchas cosas. Y al final, ay, sí es que, al final, les soy sincero, fue una cuestión de que yo no quise con una chica. Así. Razón por la cual yo estando escribiendo, yo he estado concentrado, estoy viendo a la pared, se atraviesa esa chica y me dice, ¿qué me ves? Yo no te estaba viendo a ti. No le dije nada porque yo no la estaba viendo a ella. Fue así como, ¿qué? ¿Eh? Y me acusa, mirada lasciva. Yo ni la estaba viendo, caramba, pero bueno, justifica tu mirada lasciva frente a una autoridad. No se puede. En fin. Eh, los jefes se pusieron de parte de ella, es lo que puedo decir. ¿Por qué? Por política feminista. ¿Por qué? Pues porque muchas cosas, queridas, queridos. Al final, después de que me ponen una sanción económica en esa empresa, yo ya no me presento a trabajar, busco asesoría legal y presentamos un recurso. Ajá. Después de que finaliza todo aquel recurso, el abogado de la empresa me dice, recomendado por los jefes, ahí está tu trabajo, ahí está tu trabajo. Me reí, me reí. ¿Por qué voy a regresar a una empresa así? ¿Por qué? Y después de todo, también, ya había yo, me había dado cuenta de todo lo que sacrifiqué por nada, por nada. Pero esa clase de casos como el de la niña que cuento en la terminal de autobuses, que me hubiera dolido mucho verla de nuevo, porque yo tendría que haberla regresado a donde ella no quería estar, por protocolo, por ley. Ajá. Qué bueno que no la, qué bueno que no la vi conforme me dijeron mis amigos. Qué bueno que no nos encontramos de nuevo. Pero, ¿qué hubiera hecho yo? Legalmente estaba obligado a regresarla a ella frente a las autoridades, lugar donde ella ya se había escapado y lugar donde dijo ella no vuelvo ahí. Ajá. Ese es el punto. Tenemos leyes hoy, leyes que a veces solo son papel. Leyes que no tienen en consideración a las personas mismas, ni que van a ejecutar la ley, ni a la cual la ley piensa beneficiar. La ley, en un sentido, es como un animalito. Hay que cuidarlo, hay que vigilarlo, hay que envejecer con él. Hablando de eso, mi perrito está por aquí. Ahorita se fue a acostar, lo escuché hace ratito en su camita. Puf. Pero justamente, la ley tiene un carácter vivo. Y eso es algo que no he leído y eso es algo que quiero seguir estudiando. Este cuatrimestre en mis estudios en Derecho tengo filosofía del derecho, lo cual me hace muy feliz. Ya tengo mis libros de Kelsen, ya tengo, gracias, Biblioteca Vasconcelos, y no están donados, están prestados, los devuelvo luego.
Ajá, ya tengo mi credencial. En fin, eh, es verdad, también eso fue otras cosas de las que estuve haciendo en la semana. Ir de visita a la Biblioteca Vasconcelos. Queridas, queridos, voy a dejar hasta aquí porque tengo que pasar esos libros a PDF. Yo creo que voy a empezar a hacer acciones sobre este canal, retomar Melanie Klein, pero no lo voy a poner, o al menos no pienso hacerlo público, esta lista de reproducción, sino solo para suscriptores o miembros de este canal. ¿Por qué? He estado también estudiando más y más y más la conformación, digamos, de una identidad digital. Ujú. La conformación de un negocio digital, de una carrera influenciado o tomando en cuenta las posibilidades de interacción que me da las redes sociales. Ajá. Voy a dejar hasta aquí, queridas, queridos. Cuídense mucho. Recuerden que el Estado, la ley, puede hacerse real, pero para hacer el Estado real y la ley efectiva, nosotros como ciudadanos tenemos que hacer ciertos sacrificios y uno de ellos es entregarle a veces nuestra vida a alguien más. La pregunta es, ¿van a confiar ustedes en ese alguien? No lo sé. Yo no soy ese alguien, yo no soy ustedes. Yo estoy seguro que al menos si yo voy con un médico, no estoy hablando de justicia, estoy hablando de medicina y el médico me trata de forma despectiva, yo me voy sin pagar. ¿Por qué? Porque no voy a que me ofendan, yo voy a que me indiquen qué necesito tomar para recuperar mi salud. Ajá. Si ustedes van con un maestro y el maestro los trata como tontos, no lo permitan. No les digo atáquenlo, simplemente así no. Yo no soy eso, no conmigo. Ajá. Ahí hay algo mucho más poderoso que cualquier ley escrita. Dejemos hasta aquí, queridas, queridos. Nos vemos el próximo video de Michel Onfray. Bye.